Amigos, ¿qué tal? Mi nombre es Valeria Prieto, bienvenidos a mi canal. Esta vez les traigo una actividad súper padre para pintar con acuarela. Y vamos a estar pintando una tortuga acuática, un poquito galáctica, y va a ser como esta. Nos va a quedar así. Así que sigue viendo este video donde te voy a explicar paso a paso y los materiales que vamos a utilizar. No te lo pierdas. Vamos a pasar el trazo a papel acuarela de 300 gramos. Puedes utilizar otro gramaje siempre y cuando sea papel para acuarela. Vamos a necesitar una servilleta, un platito con agua y también, si tienes a la mano la cinta de pintor, esta nos va a ayudar a colocar nuestro papel sin que se mueva. Para esta actividad es opcional si quieres utilizar sal de mar para conseguir texturas. Y voy a utilizar esta conchita que me regalaron de la isla de Anglesey en Reino Unido. Voy a poner aquí mi sal. Y aquí tengo mis acuarelas. Voy a estar utilizando el set de Winsor & Newton. La lista de colores que utilizaré la encuentras en la información de este video. Vamos a necesitar pinceles delgados para detallar y de punta redonda. También vamos a estar utilizando algunos pinceles más gruesos, que estos son número 8, y voy a probar este que se rellena con agua. Ok, ahora voy a acomodar mi material y voy a poner mi cinta adhesiva alrededor de la hoja de papel de acuarela y voy a dejar un pequeño margen, aproximadamente 1 centímetro de cada lado. Y nos vamos directamente a empezar con la cabeza de nuestra tortuga. Voy a aplicar capas en verde, no tienen que ser capas perfectas. Y voy a ir diluyendo con un poco de amarillo que se fusione con el verde. También agregamos un poquito de azul y poco a poco vamos añadiendo más color. No importa que se combinen un poco. Y voy a agregar color naranja, solo para algunas partes de la cabeza. Ya una vez que secó un poco la primera capa, voy a estar aplicando el color un poquito más intenso para que vayan saliendo los detalles. Así que aquí pueden ver cómo voy ya dándole forma un poquito a la cara y los ojos. Hay que poner los cuadritos de la piel, esos cuadritos que llevan, y un poquito de delineado. Y así poco a poco. Hay que tener cuidado de que las capas previas estén secas para que no se nos mezcle la pintura. Ahora con un poquito de morado y rojo muy claro, que se convertiría en rosa, voy a poner un poquito más detalles y sigo trabajando con la cabecita de la tortuga. Seguimos utilizando los mismos colores, simplemente vamos a ir intensificando más. Con amarillo, azul, verde y algunos detalles en naranjas. Y aquí voy a detallar un poquito más el ojo. Y con color negro acentuamos esa especie de cuadritos que llevan en la cara y delineamos un poquito. Ahora con color amarillo voy a ir rellenando estos cuadritos que llevan en la aleta. Y así voy poco a poco. También incluyo color naranja. Y ese color naranja deja que se fusione un poco con el amarillo. De igual manera añadimos un poquito de rojo. Y así quedan ya fusionados estos tres colores. Ahora con un poquito de morado. El morado que se acerque al color rojo que ya pusimos. Ahora con color azul voy a seguir haciendo bastantes cuadritos de mi aleta. Puedes utilizar diferentes tipos de azules y
detallamos un poquito más. Y con el color azul hago el delineado. Con un color azul bastante claro rellenamos todos los espacios que hayan quedado. Y finalmente con color negro vamos a darle un poquito más de forma a esos cuadritos. Puedes acentuar los que tú quieras y delineamos. Ahora con color violeta y color rojo, con amarillo y verde como si fuera una especie de arco iris, voy a empezar lo que es la parte del caparazón y parte del caparazón de abajo. Así que esperamos a que se seque la aleta y luego regresamos. Así que aquí en la cabecita donde ya se secó voy a dar todavía un poquito más de detalle. Ahora aquí arriba de la aleta que ya está más seca, voy a detallar un poco más con color negro y regreso a la parte del caparazón. Y con color negro seguimos haciendo esta textura que tienen en el cuello, como unas rayitas. Puedes hacer algunos puntos. Y ahora en la parte baja del caparazón voy a estar poniendo verdes y azules con morados y un poquito de amarillo para esta parte. En lo que se seca todavía un poco más algunas áreas, voy a empezar esa parte de abajo de la tortuga y luego hacia la aleta. Entonces con un color violeta claro, puedes hacer un morado clarito. Voy a hacer como una especie de círculos, una trama circular donde se va a mezclar un poquito después el azul. Entonces de morado me muevo hacia azul claro y luego hacia azul oscuro. Y si se fijan, todo es como un patrón de rueditas. Bueno, no son ruedas porque no son circulares, pero ahí pueden ver la forma. Y con el color amarillo voy haciendo estos demás cuadritos que lleva en la aleta. Voy a mezclar color amarillo con color café o puedes utilizar un siena tostado. Y hacemos como una especie de sombreado entre el amarillo y el café. Ahora con un poco de naranja voy a seguir el mismo proceso donde se fusione un poquito el naranja con el amarillo. Si se fijan, ahí sigo rellenando más cuadritos. Y ahora con rojo voy a hacer unos cuantos más. Otra vez con el café en la parte superior de la aleta. Sigo haciendo todos mis cuadritos cafés. Y un poquito de amarillo. Si se fijan, son transiciones de color. De café al amarillo, al naranja, regresé al amarillo y otra vez al verde. Entonces, después de haber aplicado unos cuadritos amarillos, me voy a unos verdes y regreso al café. Otros más claros, unos más oscuros y ahí acomodo otros naranjas. Y los demás cuadritos debajo del caparazón o circulitos, voy simplemente agregando colores. No tienen que ser colores precisos, simplemente es divertirte con el color. Ahora para la parte de mero abajo, como esta especie de línea, voy a pintarlo color azul. Así que así se va viendo mi tortuga. ¿Les gusta? ¿Cómo va quedando la de ustedes? Ahora, ya que están un poquito más secas las capas, con color negro voy a hacer más delineados, voy a resaltar los detalles de la boca, alrededor de los ojos, los cuadritos y a delinear un poco más alrededor de las aletas, delinear esos cuadritos de las aletas y otros hacerlos más intensos. Así que no olviden también las líneas del cuello, acentuarlas un poco más. Y aquí voy a hacer una línea donde se divide el caparazón de la tortuga hacia la parte de abajo. Y voy a detallar un poquito más con color negro.
Ahora con un color café oscuro o un azul bastante intenso voy a estar delineando la aleta de la parte de arriba y voy a estar fusionando color negro con café. No lo quiero hacer totalmente negro para que no se vea muy remarcado el color. Así que voy encerrando esos cuadritos de la aleta y así poco a poco hasta que los cubro todos, hasta que los delineo todos. Ahora con color amarillo voy a rellenar esos espacios que quedaron en blanco y regreso a delinear. Es importante que cuando hagan el delineado esté seco la capa, porque si no se les va a mezclar y no les va a quedar como un delineado. Ahora con color azul me voy hacia el caparazón y aplico un poquito de amarillo, así que me va a quedar como azul verde o entre amarillos. Puedes utilizar diferentes tipos de azules y pondré algunos detalles en morado para la patita trasera de la tortuga. Y mientras se seque esta parte del caparazón y la patita, voy a estar pintando el agua del mar y voy a estar utilizando la sal. Recuerda que la sal es opcional, así que con color azul voy cubriendo todo mi espacio en blanco. Así poco a poco, con bastante agua, y voy añadiendo sal antes de que se seque para que la sal pueda empezar a absorber el agua y a dejar el efecto. Entonces voy oscureciendo algunas áreas donde quiero que se vea más profundo, digámoslo así. Voy a estar añadiendo un azul más intenso y voy a dejar un área como si fuera una especie de nube en la parte de abajo, como una especie de nube galáctica. Entonces con color acrílico voy a quitar un poquito del exceso de agua aquí para poder aplicar acrílico. Si se fijan, aquí estoy aplicando pintura acrílica blanca, que lo que hace es que expande la pintura, deposita el color blanco y expande. Regreso a pintar esta patita y voy a ponerle color amarillo, azul. Ahora regreso también a la nube y voy a poner un poquito de amarillo para darle un poco más de luz. Y así poco a poco puedes utilizar otro tipo de colores como el magenta, azules, entre esa gama de colores. Ponemos un poquito más de sal. Puedes poner la cantidad que quieras. Ahora, de regreso al caparazón, voy a detallar ya en color negro un poquito más las líneas, los cuadritos del caparazón. Así poco a poco hasta definir un poquito más esa forma. Y listo, pues así ha quedado la acuarela y vean las texturas, se ven súper padres como efecto bajo el agua. Y ya que está bien seco, con un cepillito de dientes o con una servilleta, vamos a remover la sal. Le quitamos toda la sal y limpiamos bien. Vean qué padre se ve. Ahora con colores de palo voy a sacar algunas luces. Esto es opcional también. Con los amarillos, blancos, rosas. Simplemente para darle un poquito de luz a ciertas partes. Y ahora sí, lo que me gusta hacer es detalles finales en tinta. Voy a utilizar tinta blanca y tinta negra. Para los detalles más pequeños, a mí me encanta agregar puntitos, líneas, que para mí es lo que hacen que se vea ya súper acabado el trabajo. Así que voy añadiendo puntitos y líneas alrededor de la tortuga y también delineando entre las aletas. Si se fijan, son puntitos, líneas que hacen que
la silueta de la tortuga sobresalga más, ¿no? Entonces podemos hacer estas líneas en blanco si le quieres dar como ese efecto de luz, ¿no? Que hasta en que los colores sobresalgan más. Y alrededor en el agua voy a agregar puntitos y estrellas, así que mi tortuga está bastante galáctica, como pueden ver. Hago puntitos de diferentes tamaños, unos más gruesos, unos más pequeños, algunas estrellas, y puedes poner todos los puntitos que quieras. Y ahora sí, vamos a quitar la cinta adhesiva con cuidado y bueno, y va. Y así es como finaliza esta tortuga acuática galáctica. Espero que les haya gustado esta actividad, yo la he disfrutado muchísimo. Vean qué bonito se ve. Lo ponemos en un marco y se va a ver increíble. Súper colorida, no le tengan miedo al color. Y experimenten con color, con texturas. Espero que hayan disfrutado la textura de la sal. Y bueno, aquí queda esta tortuga. Y bueno amigos, espero que les haya gustado esta actividad con acuarela, que hayan disfrutado pintar conmigo, que les haya encantado su tortuga. Enmárquenla, presúmanla. Nos vemos a la próxima. No olviden suscribirse al canal, darle like y compartir. Bye.